tardes, amigos de toda España. Buenas tardes desde el alto de la estación de Brañillín, donde va a concluir la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha comenzado al mediodía de hoy en León capital y que discurre a lo largo de 176 kilómetros por un perfil, como ustedes ven, tremendamente sinuoso, tremendamente difícil. Primera jornada de alta montaña en esta edición 88 de la Vuelta Ciclista a España. Los corredores han superado ya el collado de Araya, de segunda categoría, en el kilómetro 48, el alto del Puerto Ventana, también de segunda, en el kilómetro 87, el alto del Collado de la Cobertoria en el kilómetro 137, puntuable de primera categoría, y se encuentran ahora mismo atacando en breve las primeras rampas del Puerto de Pajares, cuya cima en el kilómetro 173 está a 3 kilómetros del alto de la estación de esquí de Brañillín, donde se encuentra situada la llegada a la meta de esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y un hombre que tienen en sus pantallas, que quiere arrancarse la espina que ayer le clavaron sus adversarios con el viento camino de León. Ahí está el pundonor, el coraje, el amor propio, el sentido de la responsabilidad y sobre todo la confianza en sus propias fuerzas que tiene este corredor. Un corredor gallego de Pontareas, un hombre que estaba previsto en principio que fuera candidato y favorito para ganar la Vuelta 88 y que ayer en la meseta y en el páramo sufrió una tremenda cornada. 7 minutos largos en la clasificación general que le apartaban aparentemente de los primeros puestos de esa general. Y ahora ha tomado la iniciativa sin que su equipo, el Grupo Deportivo BH, descuidara en lo más mínimo la atención al líder, Laudelino Cubino, y ahí está Álvaro Pino, camino de las primeras rampas del Puerto de Pajares. Un bravo, un olé por este hombre que indiscutiblemente quiere arrancarse esa espina y que está consiguiéndolo, al menos de momento. Pero por detrás, digámoslo cuanto antes, le amenazan dos hombres. La amenaza colombiana está por detrás de Álvaro Pino. Atención, Ángel María. Atención, Ángel María de Pablos. Sí, adelante, Emilio. Han caído en poder del grupo los dos hombres que marchaban detrás de Álvaro Pino, Lucho Herrera y Alirio Chizabas. Ya están integrados en el gran pelotón. Entonces sería bueno conocer, Emilio, la diferencia que puede haber entre el corredor escapado y el grupo de perseguidores, donde vemos cómo trabaja de manera especial el Grupo Deportivo CAS y naturalmente los hombres que resguardan los intereses de Sean Kelly, el irlandés que poco a poco, golpe a golpe de bonificación, se ha ido acercando hasta las primeras posiciones de la Vuelta. Ahí está Kelly luciendo ese maillot blanco y ahí está ese grupo donde se encuentra también, ya tenemos en pantalla al líder Laudelino Cubino. Están iniciando el ascenso al Puerto de Pajares, están ya muy cerca de ese ascenso. Ahí abajo luce el sol. Hay que decir que aquí en la cima de Brañillín ha comenzado a nevar, el frío es intensísimo y vamos a ver cómo se desarrolla esta ascensión. Va a ser también, como ha sido a lo largo de toda la carrera, muy dura en cuanto a las condiciones atmosféricas se refiere. Ahí tienen a Lucho Herrera, el hombre que estaba situado en segunda posición detrás de Álvaro Pino y que ya ha sido alcanzado por el grupo. También Alirio Chizabas, el hombre que estaba, el ciclista que iba en tercera posición instantes antes de que entrásemos en conexión con ustedes. Por lo tanto, en estos momentos, situación de carrera, un hombre en solitario, Álvaro Pino, y por detrás ese grupo en el que trabajan de forma especial los hombres del Grupo Deportivo CAS. Hay otra noticia, Ángel María, importantísima de cara al desarrollo de esta Vuelta Ciclista a España. Hay que dar cuenta de la caída que ha sufrido Marino Lejarreta y que, a consecuencia de las cuales, tiene un fuerte traumatismo en su mano izquierda. Habrá que estar atentos a la llegada de Marino Lejarreta aquí a la cima de Brañillín para saber en qué circunstancias se ha producido y si esto va a alterar sustancialmente las posibilidades del Junco de Berriz, que incluso podría llegar a retirarse. Sí, adelante, Emilio. 1 minuto 3 segundos, la diferencia de Álvaro Pino respecto al pelotón. 1 minuto 3 segundos, por lo tanto, para ese corredor que mantiene un ritmo. Se le van echando encima el grupo de perseguidores, no en vano, están trabajando de forma muy intensa
los hombres del Grupo Deportivo CAS. Hay hombres ahí importantes, desde Eric Aritú al mismísimo Pello Ruiz Cabestany, sin olvidar por supuesto a los demás corredores del equipo que trabajan con vistas a su jefe. Y habrá que conocer ahora mismo la situación de nuestra Moto 2, nuestro compañero Alberto Bacigalupe, para que nos diga cómo rueda ese grupo. Adelante, Alberto. Buenas tardes, estoy en la Moto 1, concretamente detrás de la cámara que está recogiendo imágenes del pedaleo de Álvaro Pino. Por tanto, puedo daros una cierta idea de cuál es la marcha y cuáles son las pretensiones del corredor gallego. Hablaba hace unos instantes con Gabino Ereñozaga, el auxiliar del BH, que está también muy próximo a Álvaro Pino, y me decía que lo que le sobra es ilusión, que tiene algo así como un natural espíritu de revancha, pero que hay un inconveniente que a todas luces se ve de manera clara y puede percibirse, y es el viento en contra, un fuerte viento en contra cuando rodamos por la Nacional 630, que puede perjudicar la marcha en solitario de este bravísimo Álvaro Pino. Entonces lo importante es conocer ahora si por detrás, ya en su persecución, los únicos que trabajan, Emilio Tamargo, son los hombres del CAS, o reciben alguna que otra ayuda. Alguna que otra ayuda también del TECA, interesado en colocar a su líder, Raymond Dichen, que ha hecho una etapa magnífica, en colocarle en buena posición. Pero de todos modos son Martínez Arli, Eric Aritú, Pello Ruiz Cabestany, Acacio da Silva, los que llevan el peso del tirar del paquete. Perdona, Emilio, estamos viendo cómo a cola de ese grupo Lucho Herrera está recibiendo la atención médica del doctor Grande. Sería bueno conocer qué es lo que le ha pasado a Lucho y cuál es el criterio que tiene el doctor con respecto a esa intervención rápida y aparentemente breve que le acaba de realizar. ¿De acuerdo, Emilio? Correcto, recibido. De momento ahí está ese grupo compacto de hombres donde se encuentran prácticamente las figuras de la vuelta, con el trabajo, como decía antes nuestro compañero Tamargo, desde la unidad motorizada, a cargo sobre todo del Grupo Deportivo CAS, pero sin que renuncien también a colaborar otros corredores como los Tecas, aunque nosotros también entendemos, o entenderíamos, que también entrará al relevo el Grupo Deportivo Fagor, puesto que ahí se encuentran dos hombres importantes que podrían aumentar el ritmo de caza, que son Robert Millar y Eddie Schipper. Atención, compañeros. Sí, adelante, Emilio. Estamos con el doctor Grande. ¿Qué le ocurría a Lucho Herrera, doctor? Bueno, pues tenía una pequeña irritación en el ojo izquierdo y le he puesto un poco de colirio. Nada más que eso, no ha sufrido caída ni nada, ¿no? No, nada más que eso. Oiga, doctor, el colirio da positivo, dice. No, que va, ni mucho menos. Muchas gracias. Adelante, compañeros. Sí, adelante, Alberto. Álvaro Pino pasa por un letrero en el que se especifica que la cima de Pajares está a 14 kilómetros. Ahí tenemos en pantalla a Álvaro Pino. 14 kilómetros, por tanto, para la llegada a la cima de Pajares. Tendrá que hacer 2,5 kilómetros más para llegar a la meta. Estamos, por tanto, a 16,5 kilómetros. Y aquí arriba el agua-nieve continúa haciendo acto de presencia. Como hace acto de presencia ese grupo perseguidor de Álvaro Pino, en el que están incluidos prácticamente todos los que se encuentran entre los 20 primeros de la clasificación general, excepción hecha de Marino Lejarreta, que a consecuencia de esa caída que les contábamos a ustedes hace unos instantes, perdió el contacto con el grupo de favoritos. Álvaro Pino forma parte de esa raza de campeones especial, de esos hombres que realmente pueden tener un mal día como tuvo ayer y como él mismo reconoció muy gallardamente, quitando importancia a la herida que se había producido un día antes en la caída espectacular de la llegada a Valladolid, y ahora a continuación es capaz, por lo tanto, de mover el grupo de esa forma. Al puerto de Pajares. Efectivamente, estábamos a punto de decirlo, está el corredor iniciando las primeras rampas de este puerto. Puente de los Fierros. Estamos naturalmente y oportuna la puntualización del asturiano del equipo de televisión española, Emilio Tamargo, en Puente de los Fierros, donde Álvaro Pino luce ese genio que ya hemos comentado antes, ese coraje y esa fuerza, pero también esa indiscutible clase. Compañeros. Sí, Emilio. Bueno, he tomado referencia, nota puntual de lo que indicaba Alberto Bacigalupe, y si es así, si no me he equivocado, hay 1,5 minutos de diferencia entre Álvaro Pino y el grupo. Aquí, mientras tanto, compañeros, en la cima de Brangillín, el aguanieve que nos comentaba antes Ramón Pizarro se acaba de convertir en un auténtico diluvio. Está lloviendo torrencialmente en la cima y en la línea de meta, y por lo tanto los últimos kilómetros de esta etapa octava de la Vuelta a España
van a convertirse en un auténtico calvario para los corredores que se mantienen en competición dentro de la Vuelta. Se van a encontrar con unas condiciones realmente durísimas para realizar estos últimos kilómetros. Ahí ven ahora ustedes la zona de meta, la nevada que está cayendo, nevada y agua nieve, todo junto, que está cayendo aquí en zona de meta, y va a ser bastante duro para estos hombres cuando inicien ya el ascenso aquí a Branigín. 1 minuto 30 segundos, última referencia que tenemos del escapado de Álvaro Pino con respecto a este grupo, con todos los favoritos. A buen seguro, dentro de unos instantes ese grupo va a empezar a perder unidades. Si os parece, sí, yo me quedo en cola de pelotón y os voy diciendo los hombres que se van quedando. De acuerdo, Emilio, perfecto. Mientras tanto, y cuando Álvaro Pino recibe instrucciones de Gabino Ereñozaga, Alberto Bacigalupe no muestra ningún sentido de inquietud por lo que viene detrás, ¿verdad? Pues parece que no, pero tengo a mi altura el coche auxiliar del BH, a cuyo volante marcha Gabino Ereñozaga. Gabino, ¿la iniciativa es toda plenamente de Álvaro Pino o Javier Mínguez también ha intervenido en este caso con sus dictados? Bueno, no te puedo decir exactamente si han hablado algo entre ellos, pero yo creo que habrá sido cosa de Mínguez. Estas son las palabras de Gabino Ereñozaga. Cuando vamos a volver a preguntarle, porque en ese momento intervenía el director técnico de la carrera para que nos apartáramos. Gabino, ¿cuáles son las instrucciones de aquí hasta el final para Álvaro Pino? Pues no, concretamente yo ya te digo que no, eso depende del director, ¿no? Yo creo que este pues tirará hasta donde pueda, hacerles trabajar a los otros equipos de atrás y no sé, nada más. Esto es todo de momento. Adelante, puestos de comentaristas. Gracias, Alberto, cuando tenemos en pantalla un primerísimo plano formidable de Álvaro Pino que ya funde. empiezan los ataques por detrás. Sí, adelante, Emilio. Sí, se ha quedado Pello Ruiz Cabestany, también se queda Pacho Rodríguez, con él se queda Rubén Beltrán y me parece que Carlos Muñiz del equipo Class lo está pasando también francamente mal, lo mismo que Martínez Arli. Y por delante, perdona, Ángel María, por delante Ángel Ocaña y Henry Cárdenas. Efectivamente, el granadino y el colombiano, dos hombres no acostumbrados a esta climatología tremendamente dura que estamos viviendo hoy en el Alto de Branigín, camino del final de la octava etapa de la Vuelta a España. Dos hombres, insistimos, no acostumbrados a esta climatología, han conseguido unos metros muy pequeños, metros breves con respecto al paquete, del que sin inmutarse apenas siguen rodando a su mismo ritmo los hombres del grupo deportivo CAS. Ahí está Sean Kelly, vemos cómo le envuelven entre Acacio da Silva y Eric Aritú, que están muy pendientes de él. Ahí atento Raymond Dix y el Marino Alonso. También vemos a Fabio Parra, el grupo prácticamente cediendo la iniciativa a Acacio da Silva y a Kelly, que son quienes no pierden nunca la cara. Ahí está también Anselmo Fuerte, vemos por la parte derecha de la carretera, izquierda de sus pantallas. También hemos visto a Roberto Córdoba. Parece que la desventaja del colombiano Cárdenas se va a anular y que de momento por delante de carrera, por delante de este grupo y en persecución aparente de Álvaro Pino, salta el granadino Ángel Ocaña. Ahí tienen el plano de prácticamente la caza del grupo a Henry Cárdenas. Hay que insistir en el trabajo que hoy sí los hombres del CAS están efectuando en favor de su líder, de Sean Kelly. El arropo que llevaba, atención, compañeros, de Caritú y Acacio da Silva. Sí, adelante. Javier Mínguez, ¿le pasa algo a Cubino? No, no le pasa nada. Es que has acudido rápidamente a su llamada. ¿Qué quería? Hombre, imagínate tú, en cuanto me llama el líder, pues a sus órdenes mi capitán. ¿Y qué le pasaba? No, me ha dicho que le diera un bidón, entonces como aquí en la cola hay que dárselo al tercer coche y tengo el otro coche por delante, pues voy a esperar a que se le dé el otro coche el bidón. De acuerdo, gracias. Adelante. A las órdenes mi capitán, evidentemente, porque además el líder cubino está demostrando que es un líder con toda la barba y, dicho sea, naturalmente en forma simpática y nunca peyorativa. El odalino cubino, el bejarano, está haciendo una defensa extraordinaria y después de la carrera formidable que ayer hiciera contra el viento Camino de León, hoy está ahí en ese grupo donde el trabajo le corresponde a otros ciclistas, a otros hombres más interesados en reducir. Ahí está Ángel Ocaña,
que está acelerando el ritmo de su bicicleta y está tratando de aproximarse hasta Álvaro Pino. Sería bueno, Alberto Bacigalupe, que tomáramos una referencia para ver si es verdad que Ángel Ocaña puede contactar o no con Álvaro. Quizás sea bueno que tú, desde donde te encuentres, tomes referencia con tu cronómetro y nos puedas dar una diferencia con respecto a Ocaña y, si es posible, también con respecto al pelotón, puesto que Tamargo se encuentra al final de ese grupo, en la cola de ese grupo, por si se pierde alguno de los hombres importantes que en él marchan. En este momento 18 segundos entre Ocaña y el pelotón. Bien, ha obtenido Ángel Ocaña una ventaja importante, muy pocos metros. El corredor que dirige Miguel Moreno, digamos que se encuentra situado en el puesto 102 de la general a casi 32 minutos, por tanto no es un hombre peligroso en esta batalla final que se va a establecer en las rampas de Pajares y la estación de Brañillín. Ahí tienen un plano de referencia de la ventaja que lleva Ángel Ocaña con respecto a ese grupo en el que todavía no se han roto las hostilidades. A buen seguro, dentro de muy poco vamos a ver ya cómo de ese pelotón empiezan a salir hombres para intentar llegar aquí con unos segundos de ventaja. Buen piso el que están ustedes viendo, que atraviesan los corredores, que pisan los ciclistas camino del Alto de Pajares, pero que contrasta con algunas de las carreteras que hemos tenido en el día de hoy, carreteras estrechas, de piso asfaltado con dificultades, algunas bacheadas incluso, y que se han convertido en un enemigo más a superar por los corredores a lo largo de estos 176 kilómetros. El gesto cansado de Eric Aritú, ahí está Fabio Parra, Blanco Villar, el hombre del Teca que está ahí, Marino Alonso, el joven a su espalda, ahí están Roberto Córdoba, Anselmo Fuerte, Raymond Dichen, Joaquín Mújica. Ahí están también los colombianos, naturalmente, respaldando a su corredor Pacho Rodríguez, y el líder junto a Ángel Arroyo y naturalmente a William Palacios. Ahí está también Federico Chávez, pendiente de su compañero de fila. Ahí está Robert Millar, el hombre que ha pasado rápidamente por delante de Eddie Schipper, el corredor que el año pasado diera la posibilidad de ganar el Tour de Francia a Steve Roche, y naturalmente Mariano Sánchez, un hombre escalador, todo fuerza. Allí está también Juan Tomás Martínez, el volcán de Baracaldo. Allí está Lucho Herrera y Alirio Chizabas. Adelante, Alberto. La diferencia entre Álvaro Pino y Ángel Ocaña es de 41 segundos y respecto al grupo del que estás hablando, de 49. Por lo tanto, la diferencia con respecto a Álvaro Pino se está reduciendo. Vemos también cómo el pedaleo del corredor gallego es un poquito más cansino, no en vano tiene que acusar el esfuerzo de los kilómetros que ayer hizo contrarreloj prácticamente, tratando de aproximarse a la meta de León. Pero atención Ángel María, que también hay otra explicación, y es que Álvaro Pino en estos momentos, según mis cálculos y por esa diferencia, tiene que estar atacando uno de los mayores desniveles del Pajares, que es la Romía, y por lo tanto su marchar no puede ser el mismo que el del pelotón. Por supuesto, es la puntualización de un experto en esta geografía asturiana, Emilio Tamargo, que por supuesto puntualiza esas frases. Decíamos que no obstante, Álvaro Pino ayer tuvo que hacer un tremendo esfuerzo, y Álvaro Pino está también haciendo un tremendo esfuerzo en el día de hoy, puesto que no olvidemos que lleva ya unos cuantos kilómetros solo desde que atacó al pie en el descenso de la Cobertoira. Así es, ya al principio de la etapa, en el kilómetro 53, el corredor gallego mostró que tenía intenciones de dejarse ver por la parte delantera de la prueba, y se fue junto con Juan Martínez Oliver y el francés Pagó, así como con José Enrique Carrera, en una pequeña escapada que posteriormente en estos kilómetros finales se ha producido ya de una forma solitaria para él. Y vamos a ver si Álvaro Pino es capaz de llegar con éxito aquí a la cima de Brañillín. La ventaja se va reduciendo poco a poco, 49 segundos, última referencia que tenemos entre el escapado y el grupo al que hemos visto ya acercarse a Álvaro Pino. Ahí se encuentra el corredor gallego. La lluvia ya está comenzando a acusarse incluso en las cámaras de nuestros compañeros en cabeza de carrera, y por lo tanto, a partir de ahora, los kilómetros finales, apenas 14 o 13 tal vez de cara a la meta, se van a endurecer mucho más a lo largo de una etapa que ya comenzó con amenaza de lluvia esta mañana en León, y que a lo largo del recorrido ha tenido de todo. Ha tenido nieve, aguanieve, granizo y sobre todo frío, mucho frío. Y para que tuviera de todo, ha tenido también en muchos tramos un sol tímido y leve que aparecía entre las nubes, y que sin embargo
picaba agradablemente y reforzaba el ánimo de estos auténticos gigantes, y permítaseme el tópico, estos auténticos gigantes de la ruta, porque los tópicos lo son, sin duda, porque son realidad. El grupo va a dar alcance ya a Ángel Ocaña, apenas 50 metros de diferencia entre el corredor del Zahor y sus perseguidores, donde siempre van por delante los tres hombres del CAS, Eric Caritou y Sean Kelly, sobre todo Sean Kelly, que está muy fuerte. Decíamos estos días atrás, Ramón, que Kelly acusaba o se iba a ver solo porque se acusaba la debilidad de su equipo. Hoy justo es que reconozcamos todo lo contrario y que destaquemos en la medida que merece el trabajo que están haciendo los compañeros del irlandés, tratando de mantenerle en esa posición y aproximándole a Pino, a Cássio da Silva, que ya hizo... 1 minuto 5 segundos entre Álvaro Pino y el pelotón, a mitad de la romía del desnivel del que os hablaba. La dureza de ese desnivel que antes comentaba Tamargos está acusándola también ahora el grupo de perseguidores, y decíamos que hay que destacar como merece el trabajo de los compañeros de Kelly, en especial de Caritou, que está ahí ahora mismo metido en las primeras posiciones, pero sobre todo de Cássio da Silva, que ya hiciera una soberana labor de compañerismo en la semana catalana, tirando para arriba en no pocas cuestas del irlandés. Ahí está Ángel Ocaña, el granadino, que va a ver cómo de un momento a otro muere su bella, su indiscutible, espectacular aventura, pero también corta aventura. Y hablábamos, se descuelga Mariano Sánchez. Hablábamos de Cássio da Silva. Hay que recordar que empezó en muy malas condiciones físicas el corredor portugués cuando se produce el ataque de Juan Tomás Martínez. Juan Tomás Martínez, el hombre que ha tirado en el momento en que se cazaba a su compañero Ángel Ocaña. Los hombres del grupo deportivo Zahor, los pupilos de Miguel Moreno, tienen instrucciones para tratar de sorprender a ese grupo, que no va a tirar a por ninguno de ellos, porque se encuentran en mala situación dentro de la general. El Zahor y Miguel Moreno, naturalmente, lo que buscan son victorias parciales de etapa y no colocarse de cara a la general. De ahí que tal vez alguno de esos tirones pueda sorprender el ritmo de un grupo que, sin embargo, se mantiene muy uniforme, y es difícil, muy difícil saltar de él cuando realmente se está subiendo uno de los tramos más complicados. Atención, Alberto Bacigalupe, el ritmo ahora, ¿cómo marcha Álvaro Pino? Bueno, se nota un cierto cansancio en su pedalear, creo que es evidente si tenéis las imágenes, pero él porfía, como podéis ver, está moviendo los desarrollos de la manera que más acertadamente le parece. Ahora está rodando por una zona de falso llano, yo creo que esto en cierto modo le puede ayudar, y un descenso, por muy leve que fuera, le vendría que ni al pelo. De cualquier forma, aquí ya a la vuelta tiene al grupo en el que marchan los favoritos de la carrera, y me parece que si esto no prospera de una manera que sería sorprendente, la neutralización se va a producir en el discurrir de 1 kilómetro aproximadamente. Sería bueno en todo caso tomar una última referencia, Álvaro, sobre Álvaro con el paquete, ¿eh? Ahí tenemos el pedaleo de Álvaro Pino, que se levanta del sillín, que aprieta los dientes y se va hacia adelante. No quiere, lógicamente, dejarse coger, dejarse alcanzar el corredor gallego, que si bien ahora no atraviesa una zona muy difícil, ya los kilómetros pueden pesar en sus piernas. Él saltó del grupo de cabeza cuando quedaban 37 kilómetros para la línea de meta en el descenso de la Cobertoria, y hasta aquí se ha presentado Álvaro Pino. Hay que decir que cuando llegue a la cima de Pajares se va a encontrar él y todos los participantes un ascenso bastante duro, bastante fuerte en su primer 1,5 kilómetros. Posteriormente se entrará en un falso llano, y luego los últimos 600 metros aproximadamente, 2 rampas bastante difíciles de ascender. Casi un 20% de desnivel. 20% de desnivel para los corredores que están disputando los últimos kilómetros de esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. 176 kilómetros que comenzaron al mediodía de hoy en León capital y que van a concluir en la cima de Bragillín. Nos dan referencia de 1 minuto 8 segundos. A ser posible, hay que confirmar, Alberto Bacigalupe, esa diferencia, si es posible. No puedo confirmarla porque según mi cronómetro es de 1 minuto 25 segundos. Es decir, que ha aumentado entonces Álvaro Pino la diferencia sobre sus perseguidores. Efectivamente.
Entonces también será bueno saber, Emilio, por detrás si se mantiene el trabajo exclusivo de los CAS. Últimamente, en las imágenes que hemos tenido en pantalla, ningún otro equipo, ni siquiera los Tecas, han dado un relevo. ¿Sigue así la cosa? En efecto, y además son sus dos hombres más importantes, Eric Aritú, que lleva siempre la cabeza del pelotón, y a su rueda va el propio Sinkeli. Son los que están tirando del grupo, porque aquí detrás Martínez Arli lo está pasando muy mal, y Acacio da Silva, que es el otro hombre del grupo deportivo CAS, va incrustado en el centro del paquete. ¡Hasta luego! Y ahí tienen el plano de Eric Aritú con Sinkeli, trabajo prácticamente exclusivo de estos dos hombres del CAS junto con su compañero de equipo Acacio da Silva. Por detrás Anselmo Fuerte, Raimund Ditzen, Henry Cárdenas, Fabio Parra, Roberto Córdoba, el líder Laudelino Cubino, y en fin todo ese grupo de favoritos, de hombres mejor clasificados en la general. También vemos ahí a Lucho, a Martín Ramírez. Son dos de los colombianos que van en ese grupo. Ahí tienen al fondo a Lucho Herrera junto a Joaquín Mújica. Y un hombre que acaba de saltar. Atención, porque el hombre que ataca, el hombre que trata de coger diferencia sobre el resto de compañeros es el colombiano del grupo deportivo Real Cao Postobón, Pacho Rodríguez. Atención, atención. Sí, adelante. Álvaro Pino se dispone a cruzar bajo la pancarta de 10 kilómetros para la meta. De acuerdo, 10 kilómetros meta era Pedro Saúl Morales. El hombre que demarraba, el colombiano que derramaba era Pedro Saúl Morales. Ahí está Álvaro Pino a punto de pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros. Tomaremos el tiempo cronometrado. En estos momentos lo hace Álvaro. Vamos a ver si esa diferencia que cronometraba antes Alberto Bacigalupe se mantiene. La verdad es que el pedaleo... Atención, compañeros, ¿sí? Sobre Pedro Saúl Morales es de 1.24 en este momento. Y atención que os voy a dar sobre el pelotón. Es exactamente de 1.31. 1.24 sobre Morales, 1.31 sobre el grupo. El colombiano, compañero de Pacho Rodríguez, en las filas del Real Cao Postobón, un hombre que además físicamente incluso se parece bastante al excorredor del grupo deportivo BH, está sacando a relucir ese gancho, ese punch escalador propio del ciclismo colombiano, y con esa aparente facilidad está tratando de poner tierra por medio. ¿Lo consigue, Emilio? No demasiado, yo creo que ahora llegan al descansito de Pajares, es decir, una especie de falso llano que hay antes de entrar en el pueblo, y ahí probablemente puedan empujar mucho más los hombres del grupo deportivo CAS y darle caza al colombiano, que en estos momentos pues tiene un par de kilómetros sin apenas ascenso. En imágenes, Pedro Saúl Morales, el colombiano, por delante siempre Álvaro Pino, y los perfiles nevados de estos picos que están siendo protagonistas de la etapa, asomándose a la carretera. Atención, compañeros, atención, va a pasar bajo la pancarta de los 10 kilómetros meta el corredor colombiano. Ahora 1.24. Y atención, que os indico también que en qué momento pasa el grupo comandado por Eric Aritú siempre, Kelly detrás y Henry Cárdenas en tercera posición. Ahora 1.39 la diferencia de Álvaro Pino con respecto al grupo. 1.24 con respecto a Pedro Saúl Morales, 1.39 al grupo. Pues atención, porque aunque queda todavía, y hay que reconocerlo así, la parte más difícil de la etapa, 1 minuto y 39 segundos es ya una diferencia notable e importante, sobre todo cuando quien la tiene es un ciclista con la talla y con el estilo y con la trayectoria de Pino. Creemos que Álvaro quiere desquitarse de esa espina que ayer le clavaron ganando aquí en Branigín, y atención que ahí va un campeón corriendo como tal, mostrándose como lo que es y sacando el genio, el pundonor y el coraje que siempre le han caracterizado. Álvaro Pino levantándose de la máquina, apoyando el cuerpo en el manillar, pedaleando rítmicamente pese al esfuerzo que había sufrido y que ha tenido que soportar en kilómetros anteriores, camino de la cima, a punto de asomarse a Pajares. Nuestros compañeros cámaras del reportaje de por la noche tomando las incidencias de ese pedaleo del gallego, y por detrás se mantiene todavía... Atención, compañeros. Esos 15 segundos, Emilio, ¿no? A Faustino, un momento, estamos con Faustino Rupérez, que acaba de ser un tanto amonestado porque ha estado hablando con Caritú y con Kelly bastante rato. ¿Qué pasa, Faustino?
Bueno, pues únicamente le estaba dando instrucciones y ha sido un momento que he pasado la cabeza y después ya he vuelto a mi sitio. Es decir, ahora nada más pasar el pueblo, ¿atacarán? No, bueno, lo que se trata es de mantener la distancia de Pino, de llevarle ahí, que no coja demasiado tiempo y nada más. Y bueno, le estaba diciendo a Caritú que se recuperase un poco, que venía Da Silva a relevarle y bueno, para que siguiese tirando un poco Da Silva, porque Caritú es el hombre para hoy que tengo más fuerte para que esté al lado de Kelly al final. Y ahí está efectivamente Emilio, en cabeza de grupo ya los hombres que ha mandado Faustino Ruiz Pérez para dar relevo a Caritú y para que el peso de ese esfuerzo no recaiga de una manera exclusiva en el corredor francés, el ganador, como ustedes recordarán, de aquella inolvidable Vuelta Ciclista de España que perdiera Alberto Fernández por tan solo 6 segundos y que por lo tanto se adjudicó el corredor francés entonces en las filas del Esquil. Hay un hecho que quiero hacer observar a los telespectadores. Ahí tienen a Lucho Herrera. Observen ustedes cómo durante todo el ascenso el corredor colombiano se ha mantenido en la parte final del grupo y eso desde luego no es frecuente en Lucho Herrera. No es frecuente, por supuesto, que un escalador de su talla se encuentre ahí, pero es frecuente cuando un ciclista no se encuentra en forma, no se encuentra con la seguridad y la confianza en sí mismo y prefiere acercarse y resguardarse con la estela del grupo a dar la cara cuando las fuerzas no las tienen completas. Lucho Herrera, por lo tanto, ahí, como también ahora Juan Tomás, el hombre que atacó antes, el célebre Volcán de Baracaldo, que estaba a su rueda. También vemos ahí a otros hombres, hemos visto también al italiano Franco Bottolo en esa parte final del grupo. Se queda Martín Early. Martín Early, del que también habías dicho antes, Emilio, que estaba pasando serias dificultades y que naturalmente ahora está acusándolas. Ángel Arroyo también está ahí en esas últimas posiciones, por delante inmediatamente de Juan Tomás Martínez. Ahí está también Mariano Sánchez, que parece que ha podido recuperarse, pero siempre en cabeza de carrera Álvaro Pino, el hombre del genio, el hombre del coraje, el hombre naturalmente de la clase. Siempre con un pedaleo rítmico, va bastante bien el corredor gallego. Una ventaja importante la que lleva en la etapa y ahora Álvaro Pino, que parecía tener algún problema con la palanca de cambios, pero ya no hay ningún problema y allá va de nuevo, se levanta de la bicicleta Álvaro para intentar poner por medio la mayor cantidad posible de segundos. Alberto Bacigalupe, referencia de paso, acabáis de pasar el pueblo de Pajares. Efectivamente, Álvaro Pino acaba de pasar por el pueblo, está ya iniciando la parte dura del ascenso. Estamos por tanto a 8 kilómetros de la llegada. 8 kilómetros para Álvaro, de ellos 2 durísimos. Las cuestas de Pajares en estas rampas finales no son tan duras como las que ha pasado antes y que puntualmente nos comentaba y daba de referencia Emilio Tamargo, pero cuando pase Pajares y después de ese llano al que también hacía Tamargo alusión anteriormente, se va a encontrar con una rampa tremenda de un 20% de desnivel, que va a ser el último obstáculo que le quede al gallego, que le reste al gallego para proclamarse vencedor de esta etapa octava de la Vuelta Ciclista a España. Un campeón como él tiene una sola forma de desquitarse, ganando. Acaba de pasar Álvaro Pino por un letrero donde se advierte que estamos a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar. 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar en esta Asturias, paisaje y paraje natural que tiene de todo, desde playa hasta montaña, desde prados verdísimos y bellísimos hasta zonas escarpadas como las que hoy han atravesado los participantes en esta edición 88 de la Vuelta Ciclista a España. Ahí tienen el grupo perseguidor detrás de Álvaro Pino por esas magníficas carreteras de Pajares, el ascenso a Pajares, bellísimo el plano que nos ofrecía nuestro realizador José Manuel Montalvo desde el helicóptero, con ese grupo en el que siempre están adelante tirando los hombres del CAS. Emilio Tamargo, podríamos hacer un repaso de los hombres que por detrás de ese grupo están simplemente dejándose llevar, como antes hemos comentado. Vamos a ver si no hay cambio en las posiciones y si por detrás siguen los mismos. ¿Te parece, Emilio? En efecto, así es. Aquí está Alirio Chizabas, que lo ha pasado bastante mal. Ha logrado contactar otra vez con el grupo. Junto a él está el colombiano Lucho Herrera.
Por delante ahora, atención, que está tirando un corredor del Teca, creo que es Blanco Villar. Y por detrás también se están quedando ahora Ángel Ocaña, el Volcán de Baracaldo, también Juan Tomás Martínez. Ahí está Angelito Arroyo dejándose ir. También está Carballido, el corredor de la Central Lechera Asturiana. Está el corredor del Grupo Deportivo Kelme, Iñaki Gastón. También va muy tranquilo Anselmo Fuertes. O sea que creo que las cosas siguen más o menos igual. Adelante, Baci Galuti. Atención, la diferencia de Álvaro Pino respecto a Morales es de 1 minuto 14 segundos y de 1 minuto 26 sobre el pelotón. Es decir, que 12 segundos todavía separan al colombiano que atacó en el momento que ustedes pudieron presenciar en directo, y ese grupo que tranquilamente, pasadamente, sin descomponer el ritmo, pero siempre a una misma marcha, está teniendo a distancia al colombiano y no está tratando de forzar las cosas, como ha dicho muy bien antes Faustino Rupérez en conversación con Tamargo, porque lo que tratan es de mantener al escapado y tratar de perder el menor tiempo posible. No olvidemos que ayer Pino perdió más de 7 minutos y ahora mismo Kelly goza de una tranquilidad relativa siempre, porque cuando se trata de campeones la tranquilidad nunca es absoluta, y de ahí que no quiera quemar Faustino las fuerzas de sus hombres en una sola jornada dura, tremenda, dantesca casi, la de hoy de Pajares y Bragnillín, porque todavía naturalmente restan muchas batallas, muchas jornadas igualmente duras en el recorrido de esta Vuelta a España 88. 7 minutos y 16 segundos es la diferencia que separa a Sean Kelly de Álvaro Pino en la clasificación general, cuando vemos la pequeña diferencia que lleva el colombiano Pedro Saúl Morales al grupo en el que hemos visto anteriormente tirar al hombre del Teca, a Mariano Sánchez, que recibía instrucciones desde su coche de equipo. Las imágenes aéreas desde nuestro helicóptero muestran la grandiosidad de ese panorama, de ese paisaje que empequeñece el gigantesco esfuerzo de los corredores. Ese paisaje natural, esas cimas nevadas, esas carreteras que se agarran como serpientes escondidas en los montes y con las que discurren con un tremendo esfuerzo, pero también con una enorme grandeza, los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Ahí está Álvaro Pino, ese coloso que hoy trata de demostrar a todo el mundo, y tal vez antes que a todo el mundo a sí mismo, la capacidad y las condiciones que todavía le adornan. Atención, marchando hacia la cima. Adelante, Emilio. Sí, se ha cortado en dos el grupo, y en el segundo se están quedando Henry Cárdenas, Juan Tomás Martínez, Eric Aritú, Ángel Ocaña, vamos a ver, está Carballido también, Mariano Sánchez, que había logrado contactar con ellos, y más atrás aún ya Alirio Chizabas. En el grupo de cabeza, pues los hombres importantes. Quería decir que la primera parte de ese grupo está a punto de neutralizar al colombiano Pedro Saúl Morales, mientras que Álvaro Pino parece mantener su diferencia. Efectivamente, Alberto, tenemos ahora mismo en vista aérea a Morales, que su pedaleo no es efectivamente demasiado redondo. No es muy cómodo ese pedaleo. Vemos cómo se le están echando encima efectivamente el grupo de hombres que de una manera total dirigen los hombres del CAS. Y bien, ahora ha habido cambios en esa cabeza de grupo. ¿Quién tira ahora de ese grupo? Ahora está tirando Shippers y Robert Millar. Detrás de ellos está Kelly, y a la rueda de Kelly Laudelino Cubino. Decíamos antes que no estaría mal que Millar y Schipper trabajasen ahí, porque han ido prácticamente llevados en una silla real, y naturalmente cuando ellos han podido comprobar que los compañeros que hasta entonces llevaban el peso de la caza comenzaban a flaquear, sin duda Schipper, mal recuerdo tenemos los españoles de este corredor del año pasado del Tour, ha tomado la cabeza. Véanle el estilo nervioso que tiene el corredor belga, indiscutiblemente nervioso pero potente y poderoso. Vean cómo se echa encima del manillar para arrastrar al grupo, y vean, en contraste, se ha visto perfectamente ese pedaleo cadencioso de Robert Millar, y también el pedaleo sencillo, tranquilo y cómodo, seguro de sí mismo, que muestra el líder Laudelino Cubino, el bejarano, que insistimos está siendo un líder de chapeau en esta Vuelta a España. Sin duda, Eddie Schipper es un magnífico trabajador de equipo, como ya ha dado bastantes y por desgracia para los españoles muestras de ello. En esta ocasión le toca ayudar a un Robert Millar que, como siempre, está ahí agazapado, no acaba de dar la cara, pero es muy difícil dejar al escocés, que ahora mismo se encuentra en octava posición de la general a 2:24 de Cubino. También señalar lo atento que está el líder,
lo atento que está Laudelino Cubino para que no se le vaya ninguno de sus contrincantes, y además observen ahora mismo cómo se le ve rodeado de compañeros de equipo: Roberto Córdoba, Federico Echave, Anselmo Fuerte, y en fin, que el trabajo del BH está siendo magnífico en la etapa de hoy, y sobre todo el de este hombre, el de Álvaro Pino, que marcha por delante con algo más, con diferencias que oscilan entre el minuto y el minuto y medio sobre ese grupo. 5 horas 4 minutos de carrera desde la salida de esta mañana en León, cuando Álvaro Pino sigue en cabeza, y queremos saber, Alberto, si hay posibilidad de nuevas referencias. Se mantiene sobre el minuto 10 segundos. Minuto 10 segundos para Álvaro Pino, que está atacando tal vez esa rampa difícil, esa última rampa que le espera de cara a la meta, y cuando recibe la voz de aliento, el ánimo y los consejos cariñosos de ese cuidador que le mima cada mañana, que es Gabino Ereñozaga. Atención. Adelante, Emilio. Ha logrado enlazar con el grupo de cabeza Lucho Herrera y Acacio da Silva. Ahí está también Joaquín Mújica, ahora se está quedando un poquito detrás, pero marcha bien ahora arropado en el centro del pelotón, al lado justo del líder. Es sintomático eso que has dicho, Emilio, de que se ha incorporado por detrás al grupo de cabeza Lucho Herrera. Eso demuestra que está haciendo lo que en el argot ciclista se llama la goma, y la goma la hacen los hombres que tienen unas facultades limitadas y, como comentábamos antes, que están poco seguros de sí mismos. Sigue Lucho a cola del grupo, ¿no? Efectivamente, ahora además despegado 2 metros. Yo creo que la marcha del pelotón le está haciendo verdadero daño. Quien le ha visto y que le ve a Lucho Herrera, que este año desde luego no se encuentra en su mejor estado de forma, está en el puesto 70 de la general, a 23 minutos y medio del líder, de Laudelino Cubino, el ganador de la pasada Vuelta a España, cuando vemos ya a Álvaro Pino, que está prácticamente ya en la cima de Pajares. Desde aquí le quedarán 2,5 kilómetros para la llegada. Ahí está Álvaro, alentado por los aficionados que se han lanzado a la carretera pese a las inclemencias del tiempo. Aficionados para los que la lluvia, el frío y la nieve no son ningún problema, porque comprueban, porque ven que lo sufren todavía mucho más los corredores que se emplean con esta bravura y con esta generosidad de las que dan fe las imágenes, las cámaras del equipo de enviados especiales a la Vuelta Ciclista España de Televisión Española. Ahí está Álvaro Pino, alentado, empujado casi en volandas por los aficionados. Las crestas nevadas al fondo dan una idea de lo que está siendo el día, y ese cielo azul que tímidamente aparece detrás de unas nubes oscuras, grises, que han descargado hace unos minutos aquí en el Alto de Brandillín. Afortunadamente para los corredores, ahora mismo ha abierto un poquito el cielo y luce un tímido sol, no hay lluvia, y por tanto va a ser bastante mejor las condiciones para los ciclistas. Atención, atención. Adelante, Alberto. Álvaro Pino ha incrementado su diferencia. Es extraordinario lo que está pasando. 1 minuto 50 segundos. 1 minuto 50 segundos, diferencia para Álvaro en esa rampa final de Pajares, que creíamos que se le podía atragantar al gallego, pero yo creo que hoy el gallego está en estado de gracia y es muy difícil que algo se le pueda atragantar. Los gestos de sufrimiento que antes hemos alcanzado a distinguir, y que tal vez con un poco de suerte nuestro realizador pueda volver a ofrecernos, ese gesto de sufrimiento se mezcla con un gesto de rabia, con un gesto de coraje, con un gesto de deseo y de querer. Y ya saben ustedes que en el deporte, cuando se quiere muchas veces, no siempre evidentemente, se acaba por poder. Se descuelga Iñaki Gastón. Gastón se descuelga también del grupo perseguidor. La casta de Álvaro Pino, que está siendo animado por el público, a veces en un afán de excesivo ánimo, lo que se hace es perjudicar a los ciclistas. Y ya tenemos a Álvaro Pino iniciando lo que es la parte final de la etapa. Una última referencia que nos ofrecía Alberto Bacigalupe, ya casi 2 minutos de ventaja para el corredor gallego, que cruza ahora entre un auténtico pasillo de público. Hay muchísimo público, ustedes mismos pueden observarlo, e incluso un guardia civil tiene que ir abriendo paso
por delante del corredor gallego. Es una etapa digna de Tour, amigos. Efectivamente, y hay que ver lo que está ocurriendo aquí detrás, porque Robert Millar lo intentó. Kelly con una cara absolutamente blanca, yo no sé si de frío, y atención que quiere irse Ángel Arroyo. Por detrás el ataque de Ángel Arroyo y por delante el pedaleo armónico, rítmico de Álvaro Pino. No se lo va a permitir Fabio Parra, ha salido tras él y tras Fabio Parra Anselmo Fuerte. Vean ahí, detrás de Robert Millar a Cubino, están dejando atrás a Kelly, lo está pasando mal. Sin Kelly salta también Raymond Dixen. Atención que la batalla acaba de plantearse. Batalla a las espaldas de Pino. Atención, vemos cómo Cubino en las posiciones está atento también. A ver si es el momento de descolgar a Kelly. Arroyo por delante, a su rueda Anselmo Fuerte, Fabio Parra también. Está también Robert Millar, está Laudelino Cubino. Ahí está, se ha formado un grupo de 5 hombres. Y en el segundo sí hemos podido ver a Sin Kelly. Exacto, está con Raymond Dixen y con Martín Ramírez. Son los 3 hombres que siguen a ese grupito de 5. La batalla se ha montado, 5 corredores. Por lo tanto, han conseguido descolgar a Kelly y entran también en la parte más dura, en esa cuesta de desnivel 20%, que ya atacará hacia un tan solo minuto y medio el corredor gallego Álvaro Pino. Ahí están detrás de Pino, por lo tanto, Ángel Arroyo, Anselmo Fuerte, Fabio Parra, Robert Millar y Laudelino Cubino. Un líder que es un líder, un hombre de Béjar que está defendiendo su maillot. Es terrible lo que estamos pasando aquí, entre una auténtica muralla humana, entre un auténtico pasillo estrechísimo por donde tienen que circular los corredores en la rampa que antes hacíamos alusión. Oficialmente 17%, la realidad, según todos los conductores, supera el 20%. Nosotros nos fiábamos de tus apreciaciones y hablábamos del 20%, porque siempre las opiniones y los consejos de Emilio Tamargo, cuando a Asturias se refiere, son puntuales y exactas. Atención, porque Robert Millar está acusando por detrás de ese grupo de 5 el ritmo de pedaleo de sus compañeros. Álvaro Pino aproximándose a la cima del alto. Atención, que el corredor ahora tomará una curva a la derecha y estará a 2,5 kilómetros de la meta. Ahí está la pancarta de la cima de Pajares. Vamos a intentar aquí tomar una referencia desde línea de meta de la ventaja de Álvaro Pino, que inicia ya los 2 últimos kilómetros y medio de carrera con una diferencia bastante notable. Atención, y mucho tendrá que hundirse Álvaro Pino. Casi entre el grupo de Cubino y el de Sin Kelly. Y atención que vemos en este grupo a Cubino tirando de ese grupo junto a su compañero Anselmo Fuerte. Magnífico el trabajo que está realizando hoy el equipo madrileño del BH, con un hombre por delante y con otros 2 mandando en el segundo grupo, cuando vemos como Robert Millar se está quedando sin remisión. Millar pierde la rueda de este cuarteto. Millar se descuelga y Anselmo Fuerte trabajando perfectamente para su compañero Cubino, y Álvaro, que ya ha tomado la curva que comentábamos a la derecha. La ascensión del puerto Álvaro Pino. Vamos a ver, Alberto, si podemos tomar ahí referencias con respecto a Álvaro y sus perseguidores, aunque Ramón Pizarro tiene tomada cronometraje en el alto de montaña y bajo la pancarta, pero nunca será malo dar a nuestros espectadores de toda España cuantas más referencias, cuantos más datos mejor. ¿De acuerdo, Alberto? He puesto el cronómetro en marcha. Perfecto, Alberto. ¿Y por detrás qué pasa, Emilio? Pues estamos justo detrás del grupo de Raymond Dixen, de Sin Kelly, Roberto Córdoba y Martín Ramírez. Son los 4 hombres que marchan por detrás. Hemos perdido de vista el quinteto de Cubino y por lo tanto la diferencia creo que se ha incrementado. Robert Millar trata de hacer un esfuerzo para sumarse a los hombres que le preceden. Ahí está Fabio Parra cerrando el cuarteto de diferencia. 1.38 la ventaja de Álvaro Pino sobre el primer grupo, 1.43 sobre Robert Millar. 1.38, 1.43, por lo tanto cada vez más rezagados el grupo de Raymond Dixen y de Sin Kelly. Atención, porque el golpe de mano del BH hoy puede ser muy importante. Y atención, que los corredores están marchando en ese falso llano en el que Robert Millar trata de recuperar el tiempo perdido. ¿Sí, Emilio? Y Sin Kelly van a pasar ahora mismo bajo la pancarta del premio de montaña. 2.10
2:10 la ventaja que lleva Álvaro Pino sobre Sinkeli y Raymond Dixen, pero lo que es quizá más importante en estos momentos es que el Audelino Cubino le está tomando 32 segundos al segundo y al tercer clasificado en la general. Atención. Sí. No nos llega la voz de Alberto Bacigalupe. A ver, atención, ¿me oís ahora? Ahora sí, ahora sí. En el comienzo del puerto, 1 minuto 24 segundos. 1:24 el comienzo del Alto de Branillén. Ahí está Álvaro atacando las últimas rampas de esta durísima, tremenda etapa de la Vuelta a España. Ese campeón gallego que está haciendo honor a su casta. Y por detrás, dos compañeros más, Anselmo Fuerte y Laudelino Cubino, que están arrastrando a Ángel Arroyo y Fabio Parra. Robert Miller trata de unirse con ellos, puesto que había perdido contacto en las últimas rampas de Pajares, y los tres están protagonizando una de las más bellas estampas de ciclismo que se han visto en los últimos años. Ahí tienen a Fabio Parra, que también tiene bastantes problemas para seguir el ritmo impuesto por Anselmo Fuerte, que es el hombre que manda en este trío, en el que también están Ángel Arroyo y Laudelino Cubino. Por detrás, atención al grupo de Kelly, se unen ahora Blanco Villar, Federico Echave y un corredor colombiano que viene más lejos, todavía no ha llegado a la altura de estos hombres. Aquí hay un bejarano, un abulense y un madrileño. Tres hombres que están realizando una de las últimas partes de etapa más bellas y más espectaculares. Anselmo, un líder del BH, trabajando como si de un gregario se tratara para Cubino. Vemos cómo Parra se ha recuperado, se ha metido ahí en ese cuarteto, cuando hemos oído la voz puntual de Alberto Bacigalupe indicándonos que falta 1 kilómetro para la cima. Últimos 1000 metros ya para Álvaro Pino, que está cubriendo su 7ª Vuelta a España y que va a alcanzar por tercera vez una victoria de etapa. Él ya ganó una vuelta, se le ha puesto muy difícil ganar la del presente año, pero va a intentar con todas sus fuerzas recuperar esos 7 minutos y 11 segundos que perdió ayer en la entrada de León. De momento ahí tenemos a Álvaro Pino con una ventaja ya más que suficiente para llegar como vencedor. Ya lo tenemos a la vista. Ya lo tenemos a la vista en esos edificios que tienen ustedes al fondo. Está situada la línea de meta y ahí tienen ya la pancarta de último kilómetro para Álvaro Pino. Atención, compañeros. Sí, Emilio, adelante. Sobre Robert Millar, Cubino y Arroyo y Anselmo Fuertes llevan exactamente 20 segundos. Y atención que os daré la diferencia con Raymond Dixen y con Sinkeli. Perfecto, por lo tanto, pendiente de esa referencia, cuando Álvaro Pino ha entrado ya dentro del último kilómetro y está a punto de aparecer aquí en el Alto de Branillén. Ahí está ya el corredor gallego cogido con las cámaras estáticas que Televisión Española ha situado en el Alto y aproximándose a la que va a ser su gran victoria en este año, porque no es tan solo... Adelante, Emilio. 46 segundos entre Cubino y Raymond Dixen y Sinkeli. 46 segundos, importantísimo el estoque, el golpe que está dando Cubino a sus más directos rivales. Atención que el bejarano está corriendo con una gran inteligencia, es un hombre frío, es un hombre calculador y está respondiendo a lo que de él esperábamos todos. 5 horas y 17 minutos cuando Pino está a punto de llegar a meta, y decimos que una gran victoria, la más importante del año 88, porque naturalmente es la victoria del coraje, de la rabia y del genio. Importantísimo el golpe de mano del BH en la etapa de hoy. Álvaro Pino va a iniciar ya el ascenso a esas dos últimas rampas, que son quizá las más difíciles de esta llegada. Ahí tienen ya a Álvaro Pino asediado prácticamente por el público. Mira hacia atrás el gallego. La ventaja es suficiente como para que Álvaro Pino pueda cruzar la línea de meta en vencedor. Está entrando ya en la recta final. Y Ángel, ¿con qué facilidad ha realizado todo el ascenso Álvaro? Es la facilidad, a Ramón, de un campeón que ayer tuvo el mal día y que quiere enseñar a todo el mundo, que quiere enseñarse a sí mismo, que todavía sigue siéndolo. Ahí está Álvaro, entrando en meta entre el clamor popular de un público asturiano, de un público leonés, que ha dado al perfil de esta carrera una auténtica dimensión de Tour de Francia.
Llega Álvaro Pino como vencedor. Es la locura en línea de meta. Estamos viendo imágenes del grupo, del segundo grupo. Fabio Parra cómo ha ayudado a pasar a Laudelino Cubino para situarse los cuatro en fila de a uno. Siempre el hombre que marca el ritmo es Anselmo Fuerte. Tras él, Ángel Arroyo, tercera posición ahí para Laudelino Cubino, y el que cierra el grupo en todo instante está siendo Fabio Parra. 49 segundos la diferencia en el último kilómetro. Entre Cubino y el grupo de Kelly, 24 a Robert Millar. Importante la diferencia que está sacando el líder en la etapa de hoy. Importante el golpe de mano, hay que insistir una vez más que su equipo ha dado en esta etapa, en esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ahí tienen a Anselmo Fuerte, siempre con el mando del grupo. Ahora es Ángel Arroyo el que ha dado el tirón. Pasa 1 minuto y 17 segundos desde que llegara Álvaro Pino, y vamos a ver quién se hace con la segunda plaza. Va a ser Laudelino Cubino el hombre que ocupe la segunda plaza, con lo cual todavía va a tomar más ventaja sobre sus perseguidores. 1.31, 1.33 sobre Arroyo, Fuerte y Parra. Y vamos a ver ahora cómo se presenta el resto de corredores, que van a llegar prácticamente de uno en uno. Kelly está tirando auténticamente desesperado, con la señal más clara de desesperación en su rostro, a la vista de que se le ha ido Cubino con más tiempo del previsto. Ahí tienen a Robert Millar, que también va a hacer su entrada a 2 minutos, a más de 2 minutos de Álvaro Pino. Ahí tiene la llegada a 2.11 en concreto. La diferencia entre Cubino y Millar ha sido de 40 segundos. Cuando continúan llegando hombres, nuestra posición aquí en la cima de Branillín no es quizá la más adecuada para poderles ofrecer a ustedes con plena rigurosidad el orden de llegada. Ha sido además invadido por el público la zona de meta. En ese grupo llegaba sin Kelly, Joaquín Mújica también vemos pasar. Otro hombre que cruza ahora, se trata de Eddie Schipper, el magnífico gregario de Robert Millar. Despejen zona de meta, despejen. Y en fin, esto se está convirtiendo en una confusión. El público realmente no deja ver siquiera quiénes son los hombres y prácticamente no deja cruzar la línea de meta a los corredores. Y desde luego, tal y como están llegando, es bastante difícil establecer para ustedes un orden de llegada riguroso que nos permita realizar una clasificación general con garantías. Acacio da Silva, el hombre que va a efectuar ahora su llegada a 3.35 de Álvaro Pino. Habían visto cómo los corredores tienen que ser ayudados una vez que pasan la línea de meta a cruzar, a seguir el ascenso. Ahora mismo ha llegado Lucho Herrera a 3.49. No se encuentra desde luego bien el corredor colombiano. Otro hombre que va realizando su ascenso. Como pueden ustedes imaginar, esto va a ser un auténtico rosario de corredores que se va a prolongar durante muchos minutos la llegada de ciclistas aquí a línea de meta. Vamos a estar también atentos a la llegada de Marino Lejarreta para saber si en efecto se produce o el corredor de Berry ha abandonado la carrera. Tengo a Joaquín Mújica conmigo. Sí, adelante, Alberto. Joaquín Mújica, que como consecuencia de lo acontecido hoy, puede decirse que pasa a ocupar el liderato de su propio equipo, el Caja Rural. Háblanos de la etapa y de qué ha pasado con Marino Lejarreta. Esa caída le apea definitivamente de cualquier opción. Pues sí, el otro día se cayó y tenía muchos dolores, no ha podido dormir nada, y hoy también se ha vuelto a caer antes de empezar el penúltimo puerto,
y la pasó muy mal. Joaquín, ¿estás en disposición de ser el líder del Caja Rural para lo que pueda acontecer de cara a la general? Bueno, yo espero hacer todo lo que pueda. Dejamos a Joaquín Mújica, exhausto, tiene que ir hacia el podio. Adelante, comentaristas. Continúan llegando los hombres, eran las impresiones de Joaquín Mújica. Realmente la fatiga después de cruzar la línea de meta es patente entre los ciclistas. Está también comenzando a llover de nuevo aquí en Brañillín. El agua-nieve hace de nuevo acto de presencia cuando el que entra ahora es Henry Cárdenas y también un hombre del CAS. Martín Early, dorsal número 39 Early, el que acaba de cruzar bajo la pancarta de meta. Martín Early, nosotros hemos de insistir que no tenemos hoy la situación quizá más adecuada para poder establecer un riguroso orden de paso en línea de meta. Y Enrique Carrera, José Enrique Carrera. Y de ahí las confusiones o dudas que podamos tener según van cruzando los corredores de la llegada. Ahí tienen a Franco Botolo, uno de los 7 integrantes que quedan en la prueba del equipo Carrera, y vamos a dar paso ya a Ángel María de Pablos. Adelante, Ángel María. Bien, amigos, estamos en este estudio improvisado hoy por el frío y por el agua y por la lluvia en el camión de Televisión Española, y tenemos a uno de los protagonistas importantes del día. Queríamos haber esperado para haber juntado a los tres aquí en torno a mí, a los tres protagonistas del Grupo Deportivo BH, que ha sido sin ningún lugar a dudas el gran triunfador, el gran vencedor de la etapa de hoy. No solamente porque Álvaro Pino haya ganado la etapa, sino porque por detrás Laudelino Cubino ha reforzado todavía más su liderato, gracias, entre otros, al trabajo de este hombre, Anselmo Fuerte, de este madrileño que en la última fase de la ascensión, como ustedes han tenido ocasión de ver en directo en las pantallas de Televisión Española, no solo ha tirado de su compañero, sino que además le ha hecho la parte más difícil del trabajo. ¿Estaba eso previsto así, Anselmo? Bueno, pues sí estaba previsto. Lo que no estaba previsto es que Álvaro fuese por delante. Ha hecho trabajar a los hombres de CAS, y cuando ya han reventado los hombres de CAS se puso Milar a tirar muy fuerte, reventó a Kelly, y cuando ya Kelly ya se quedó, pues arranqué yo, se puso Cubino a rueda, Arroyo y Parra, y así hemos subido hasta el final con un gran esfuerzo que hemos hecho, y hemos llegado pues medio muertos a la meta. Yo creo que el gesto, el rostro de Anselmo es un poema, es la mejor expresión de lo que él ha dicho, y yo no tengo por qué refrendar más las palabras de Anselmo, porque realmente el gesto habla por sí mismo. Y ahora sí, ahora tenemos ya al otro hombre, el Grupo Deportivo BH, que aunque está tan exhausto naturalmente como su compañero, tiene esa sonrisa de saber que hoy era su día, como nos decía ayer, y que lo ha sabido aprovechar. Lo ha sabido aprovechar Laudelino, que es un líder de chapó, como decíamos ayer, y hoy rectificamos, pero es que agradecer el trabajo que han hecho tus dos compañeros. Sí, por supuesto, no tengo palabras para agradecerles el trabajo que han hecho por mí, y bueno, lo cierto es que cuando yo esté en disposición de devolverles el favor, se lo devolveré, y con creces si puedo. Son dos líderes, aquí nos llega ya el tercero. Vamos a sentar y ver, ustedes ahí ven en sus pantallas el saludo de Pino, Anselmo y a Laudelino, y la felicitación de estos a él. Bueno, Álvaro, yo estaba hablando con tus compañeros, yo estaba diciendo que sois los grandes triunfadores del día de hoy, que habéis una labor realmente compenetrada, que yo me he quitado el sombrero delante de ellos, pero yo me tengo que quitar doblemente el sombrero delante de ti, porque lo que tú has hecho hoy, después del ultimito de ayer, yo creo que merece UCI. Bueno, la verdad es que le comentaban, Javier sabe que bueno, el golpe para mí ayer ha sido duro. Lo que pasa es que tampoco podía delante de los compañeros, pues tenía dos hombres importantísimos como son Anselmo y Cubino, y no podía perder la moral y echarle la moral por tierra a ellos tampoco. Yo he pasado muy mal esta noche y bueno, en carrera he tratado de superarla, al final ha salido todo bien y es lo importante. Bueno, es que además de tu triunfo individual, que ya es importante, supongo que sobre todo para ti, yo he dicho en la retransmisión que tú estabas enseñando al resto de España que todavía eres el campeón que eras antes de ayer, pero que sobre todo estabas demostrando a ti mismo sobre todo, lo demostrabas. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que yo en principio no salté como para ganar la etapa, sino que
Que teníamos, Mínguez me había dicho que preguntara a Anselmo y a Cubino en la cobertoria si podía atacar. Lo que pasa que ya no me dio tiempo, se iba a atacar a 2 kilómetros del alto. Lo que pasa que me había dicho antes también que si saltaba algún colombiano que tratase de apoyarme a los colombianos y de irme para adelante y tirarme para abajo, bueno, sin teniendo cuenta con una caída, pero bueno, que tratase de hacer el mayor hueco posible. Entonces ya no me dio tiempo a preguntarle, como digo. Yo vi de todas formas que subía muy bien, tanto el uno como el otro. Entonces he ido a por los colombianos, he hecho un hueco y temí en algún momento, después de llegar abajo a la cobertoria, hasta empezar a subir pajares. Después de que empecé a subir pajares, yo tenía confianza, sabía que por atrás los equipos yo estaba bastante diferencia, también no iban a forzar, el CAS tampoco tenía demasiada gente. Entonces, bueno, mi mayor alegría ha sido cuando estaba a 1 kilómetro de meta y me comunicaron que Cubino había pasado segundo para arriba y Anselmo. Entonces, para mí eso ha sido una doble satisfacción y bueno, ha sido importantísimo un día para nosotros. Te tenías que apoyar, Álvaro, en los colombianos, pero los colombianos, bien sea por el frío, por el agua, por la lluvia, hoy prácticamente no han estado. Hoy el colombiano o los colombianos erais 3 hombres, uno nacido en Galicia, otro en Béjar y otro en Madrid. Bueno, la verdad es que todo el mundo habla de los colombianos, ¿no? Hay 2 o 3 colombianos que suben muy bien, pero yo creo que le hemos desplegado más de una vez ya. Y la prueba que, bueno, yo concretamente en la Vuelta del 86, el año pasado en la Vuelta a Cataluña, venían 4 colombianos conmigo terminando en la estación de invierno, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y bueno, les he podido doblegar a todos y en Vaqueira veré, efectivamente, y les he podido doblegar a todos. Entonces, eso quiere decir que no soy un escalador nato, pero cuando estoy en condiciones, pues creo que, al igual que Cubino es quizá hombre de más fácil escalar que yo, incluso Anselmo. Lo que pasa, bueno, yo estando en forma soy un hombre que me defiende muy bien subiendo y bueno, que sé pasar esos momentos malos, ¿no? Cubino, a ver, hay que preguntarte a ti entonces ahora, una vez que has metido más de 2 minutos a un hombre como Kelly, tan peligroso como Dixon, ahora ya hay que preguntarse seriamente, ¿hasta cuándo tenemos líder? Hombre, yo de momento me encuentro bien, las fuerzas me van respondiendo y así seguiremos. Ayer me decía Javier Mínguez que yo lo que tenía que hacer era cada día tachar una etapa. Simplemente eso, ir tachando etapas y a ver si tachando llegamos a Madrid. Parece que es sencillo, amigos, eso de tachar etapas, pero claro, las etapas se tachan no con un rasgo sencillo de bolígrafo o de lápiz, se tachan con ese rostro, ahora de satisfacción, pero a unos minutos antes de esfuerzo, de sacrificio y de auténtico calvario, de auténtico cansancio. La cara de Anselmo Fuerte era el vivo perfil, el vivo dibujo de ese sacrificio y de ese esfuerzo. Anselmo, tú también, como Álvaro, ¿tú también piensas que tenéis líder hasta Madrid? Bueno, pues yo creo que sí, porque si no ha fallado hoy, no sé, algún día alguna sorpresa, algún corte o algo que no le pilla adelante. Pero yo creo que sí tenemos líder hasta Madrid, porque tenemos en las etapas difíciles, digamos, de montaña, tenemos un equipo bastante bueno ahora mismo, 3 hombres o 4, porque Fede Chávez hoy también ha estado bastante bien. Y tenemos 3 o 4 hombres que podemos defender el liderato bastante bien. Cuando se salió de Las Palmas de Tenerife, había en el grupo deportivo BH 2 líderes. Aparentemente los demás no contaban. Esos 2 líderes erais Álvaro Pino y tú. El hecho de ahora tener que respaldar a otro compañero que a priori y en principio parecía que no era tan claro o tan clave para la general, ¿eso va a disminuir la capacidad, la calidad, el rendimiento de un hombre como Anselmo? No creo que disminuya mi capacidad ni el sufrimiento, porque yo ya en el 86 pues estuve ayudando a Álvaro y al revés, incluso, no sé, aumentó mi capacidad de sufrimiento, mi alegría por ayudar a un compañero, y hasta que pueda. Si no puedo, pues no va a ser porque yo no quiera. 3 mosqueteros, amigos, 3 hombres del grupo deportivo BH, 3 manos juntas sobre un primer puesto, 3 ilusiones, 3 corazones puestas en algo tan importante como poder mantener ese maillot amarillo de cara a Madrid. Las manos de los 3 seguro que estarán juntas para que eso sea verdad. Muchas gracias y esperemos que podamos seguir cantando victorias y glorias de los 3 hombres del grupo deportivo BH. Y mientras seguimos y hacemos una pausa aquí en nuestro estudio, vamos a devolver esta retransmisión a nuestros compañeros en línea de meta para que nos comenten las últimas novedades, acontecimientos, porque hemos visto llegar hombres importantes muy descolgados. ¿Es así, Ramón? ¿Es así, Yasin? Bien, pues me gustaría poder confirmar tu impresión, pero es que tal y como está la línea de meta, no vemos ni siquiera llegar a los corredores, no podemos distinguir siquiera
quiénes son, porque nos los tapa absolutamente el público. Además está nevando, está lloviendo, mejor dicho, aquí en el Alto de Brañillín, y los corredores nada más cruzar la línea de meta y cumplir con el acto oficial de cruzar la línea de meta, se dan media vuelta automáticamente, y entre una nube de público, ahí lo tienen, observen ustedes como a un metro prácticamente de la línea de meta está lleno de público y no hay manera de ver siquiera quién es el hombre que llega. Ahí tienen las imágenes de línea de meta. Atención, Ramón. Aquí sí estamos viendo llegar a más corredores, un grupo bastante numeroso entre los que vemos. Creo que ahí en ese grupo estaba Marino Lejarreta. Atención, Ramón. Sí, adelante, Alberto. Estoy en la misma línea de meta y Pues- puedo darte... Pues entonces mejor que narres tú quiénes son los hombres que llegan, pero atención porque creo que en ese grupo viene Marino Lejarreta. Te lo confirmaré enseguida. Efectivamente, aquí viene con signos ostensibles de cansancio. Procuraré que se acerque al set de televisión. Santiago Portillo. Peter Gilse también hemos visto. Efectivamente, ahí. también. 16 minutos y 27 segundos. La diferencia de Marino Lejarreta con respecto al Audelino Cubino. En medio del público. Esto, señores, es la zona de meta. Estamos apenas a unos metros de la línea de llegada y observen ustedes la gran cantidad de personas que se encuentran en una zona en la que realmente no deberían estar, entre otras cosas para facilitar que los corredores, cuando llegan después de un día tan duro como hoy, pudiesen tener un mínimo de descanso. Vamos a dar paso de nuevo al estudio rodante de televisión donde se encuentra Ángel María de Pablo. Gracias, Ramón. Estábamos haciendo tiempo porque estábamos viendo en nuestro monitor cómo efectivamente llegaba Marino y tal vez pensábamos que le podía recoger Alberto Bacigalupe, pero como vemos que no ha sido posible, seguimos aquí con entrevistas de hombres que hoy han sido también noticia. Por una parte, tal vez hoy el Grupo Deportivo Elche, en concreto Álvaro Pino, pero sobre todo Cubino, ha devuelto a Kelly y al Grupo Deportivo CAS el golpe de ayer. Ha sido una espina sobre otra espina. ¿Tú te sientes derrotado, Faustino? Bueno, no, ni mucho menos. Esto ha sido una etapa más en la que todas buenas no pueden ser, tiene que haber alguna mala. Esta es una de las que es mala para nosotros, puesto que no solo no hemos aguantado al líder, sino que encima hemos perdido tiempo respecto a él. Pero bueno, quedan más días de carrera, etapas muy duras y seguiremos, por lo menos seguiremos luchando. Quizá esa pérdida de tiempo a última hora no ha sido consecuencia del gasto excesivo que ha hecho el Grupo Deportivo CAS en los últimos kilómetros, sobre todo en las últimas ascensiones, donde no ha recibido aparentemente ningún relevo. Bueno, sí, nos ha tocado trabajar mucho, entonces nos hemos visto muy mermados de gente y bueno, de cara al final se ha notado porque se ha quedado Kelly solo y luego incluso él ha fallado un poquito. Pero era lógico, teníamos que trabajar. Álvaro Pino sigue siendo un hombre muy peligroso, puesto que habiendo tirado por él ha llegado a 2 minutos, calculo yo, sobre Kelly. Entonces eso demuestra de que si no hubiésemos tirado por él hubiese sido muy peligroso. Pero bueno, yo te insisto un poco en la pregunta. Quiero decir que el CAS se ha visto demasiado solo y ahí en ese grupo de cabeza había otros equipos con intereses muy similares al tuyo. Pues sí, la verdad es que es cierto, quizá han reaccionado demasiado tarde, ¿no? TK, según Linares, iba muy mermado de fuerzas, Millar no ha tirado hasta el final, entonces bueno, quizá aquí cuando se ve que un equipo empieza a trabajar le dejan todo el peso para él, todo el trabajo para ese equipo y en esta ocasión, bueno, pues nos ha tocado a nosotros, desgraciadamente. Bueno, otra vez tú tomas la revancha porque la vuelta es muy larga y todavía queda mucha carrera, ¿no? Sí, por supuesto, esto no hemos llegado ni a la mitad todavía, entonces
Quedan etapas difíciles, quedan muchos días. Pienso que todos estos esfuerzos, algunos corredores lo irán acusando, y una vuelta yo siempre pienso que es por eliminación, no por un día que sueltes muy bueno. Vas a ganarla. Hay que estar todos los días ahí, todos los días llegando a los primeros, y bueno, cada día va fallando alguno, entonces se trata de no fallar. Ha habido un gesto significativo y además muy bonito cuando aquí al entrar en nuestro camión se cruzaban Faustino Pérez y Álvaro Pino, que no olvidemos fueron compañeros en la carretera cuando Faustino todavía estaba sobre la bicicleta, y le ha dicho algo así como: qué genio, qué coraje tienes. Lo decía de corazón. Bueno, sí, ha demostrado que está andando muy bien, y que bueno, hoy ha soltado una etapa pues justo todo lo contrario de ayer, ¿no? Creo que hoy ha dado una verdadera exhibición. Las palabras de un director rival que fue un día compañero de Faustino Pérez elogia todavía mucho más la carrera y la hazaña hoy del corredor gallego. Gracias, Faustino, y efectivamente esperemos por bien de la carrera, de la propia vuelta, que puedas tener la oportunidad de establecer un desquite similar al que hoy ha sufrido en contra. Vale, muchas gracias. Ángel Arroyo, uno de los hombres que estaba ahí hasta última hora y que a última hora también pudo aguantar, no pudo aguantar, fue el que provocó realmente el corte final. Iba a decir que aguantar el ritmo de Anselmo Fuerte y de Cubino, pero realmente el primer ataque en ese grupo le provocó Ángel Arroyo. Tú también piensas como Faustino que qué coraje y qué genio tiene Álvaro. Pues sí, por supuesto, es un corredor que es digno de admirar. Como lo comentaba el otro día, ¿no? Cuando se metió en el sprint y cayó y tuvo la mala suerte de caer en esa caída, que muchos corredores se vieron perjudicados, y hoy ha demostrado pues que es un gran corredor y que tiene esa gran clase y ese coraje que no todos le pueden echar después de una derrota como tuvo ayer. Bueno, coraje, genio y valor también lo tiene Ángel Arroyo, porque independientemente de que estás haciendo una Vuelta a España como tú te esperabas. Bueno, la verdad es que no sabía cómo podía responder y estoy respondiendo bastante bien. Hoy hay que tener en cuenta también que tanto Milari, un compañero que llevaba con él, ha sido el que ha hecho la última selección, y luego pues yo he sido el que he rematado un poquito la jugada, prácticamente cuando quedaba el último kilómetro para coronar Pajares. Luego se ha venido conmigo Fuerte y Cubino, y Fuerte prácticamente ha sido el que ha llevado el ritmo de la carrera hasta meta, y hemos metido ese tiempo a Kelly, que lo hemos sacado en nuestro terreno, ¿no? Ya que él pues nos lo está quitando las modificaciones, ¿no? Te decía que tú eres también bravo, valiente y tienes tu coraje, porque aparte de la Vuelta a España tan buena que estás haciendo, parece que este año estás empeñado en hacer Giro y Tour. Bueno, sí, de momento voy a hacer las 3 grandes pruebas, salvo circunstancias, ¿no? La verdad es que hoy he caído por un barranco para abajo y he tardado así como 2 minutos en salir, ¿no? He tenido suerte, no me ha pasado nada, y bueno, que todas las veces quede así, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que está habiendo muchas caídas, y una caída de esta pues te puede ver hasta obligado a retirarte en una Vuelta a España, ¿no? Pero no es demasiado, Ángel, no es demasiado el reto. No, el que hacer las tres pruebas. Claro. Si no hago las 3 pruebas tengo que hacer otras carreras, porque lo que está claro que el ciclista, si no tiene que estar entrenando, tiene que estar corriendo. Y tomé la decisión a última hora de correr la Vuelta a España, pues primero porque estaba un compañero malo, y segundo pues porque si no corría esto tenía que hacer 3 días de Dunkerque y Tour de Lombardía, ¿no? Y la verdad que pues oye, tiene otro motivo, otra ilusión correr la Vuelta a España, cosa que no tienen las demás carreras. Y al mismo tiempo que me vale de preparación, pues mira, tengo la suerte ahora de andar un poquito bien y estoy aquí entre los primeros. Bueno, te vale de preparación y de repente te has convertido en el líder de tu equipo. Bueno, eso de líder del equipo, no, me gustaría que estuviera Julián, pero Julián, de todo lo conocemos, es un hombre que le da miedo meterse en los abanicos, que tiene quizás ese respeto, no sé cómo decirlo, y ayer pues no pudo entrar con los primeros. Bueno, entonces vamos a suponer que al no entrar con los primeros en Julián, Ángel va a coger ese testigo, parece lo lógico. Sí, a mí por supuesto el coger la rienda, el coger la responsabilidad del equipo no me asusta en absoluto. Lo que sí que me puede asustar es que no ande como yo quiero, ¿no? Hasta ahora me voy defendiendo y estoy contento. Se va defendiendo, ya es decir, aguantar hoy el ritmo de los hombres del VH cuesta arriba y ponerles la bicicleta para que dieran el golpe final. Ángel Arroyo, un hombre de Ávila que va a hacer las 3 vueltas y del que habrá que hablar a lo largo de la temporada. Y si hablamos de Ángel Arroyo, hemos estado hablando con Faustino Pérez, que ha sido hoy el director que ha salido derrotado en esta batalla que se ha montado subiendo Pajares. El director que ha ganado esa batalla ha sido precisamente Javier Mínguez. ¿La ha ganado él o la han ganado sus corredores? Ganan los corredores, que son los que corren. Lo que pasa es que cuando se salen mal las cosas, lógicamente una parte de culpa es mía, y cuando salen bien los triunfos son de los corredores, porque el deporte es así. Yo pienso que los artistas importantes de la película son los corredores.
Bueno, pero esos corredores hay que orientarles, hay que asesorarles, hay que tenerles preparados y hay que planificar las cosas, porque muchas veces la carrera no se ve lo mismo desde el pelotón que desde atrás. Bueno, indudablemente sí, pero creo que cuando se llega al momento final de la carrera en Pajares, la planificación es una cosa que es pura teoría, y la teoría siempre va a fallar si los corredores no tienen fuerza. No cabe duda que los corredores de BH hoy han tenido fuerza, y el éxito ha sido por esa fuerza que ellos han tenido al final. Le hemos preguntado a él y te lo preguntamos aquí, ¿hasta dónde vamos a tener de líder a Cubino? Pues yo les decía a Cubino el otro día en la habitación que lo que tiene que hacer es arrancar una hoja del libro cada día. Nos lo contaba él, nos lo contaba él. Ya no lo sabía. Y entonces, bueno, pues arrancando una hoja del libro, pues como son 21 días, tiene que saber las que le van quedando. Y ese es el calvario que le queda, un día menos. Bueno, yo pienso que es difícil para Cubino ganar la Vuelta a España y para cualquier corredor, porque todavía queda muchísima carrera por delante, y lo que hoy ha sucedido pues es una pequeña batalla, aunque por desgracia en esta Vuelta a España yo sigo diciendo que no quedan muchas batallas grandes. Pero puede haber coletazos. Sí, lo que pasa es que los coletazos son una cosa que se puede recuperar, y las grandes batallas, una vez que dejas cao a la gente, es muy difícil que la puedas perder. Y hoy ha habido una subida como Pajares que bueno, al final ha hecho daño, porque se han movido algunos corredores, pero quizás si la etapa de hoy hubiese sido los lagos de Nol, indudablemente Arroyo, que está aquí, sabe también que los lagos de Nol marcan una pauta diferente a todas las demás subidas. Valdezcaray, Cerler, la Sierra de Madrid, ¿eso no va a marcar pauta? Bueno, la Sierra de Madrid este año la han suavizado mucho. Lo único que nos queda en la Vuelta a España es el Alto de Cerler y Valdezcaray, pero menos porque es una etapa, pues yo diría que un poco más suave que Cerler, sin duda, muchísimo más suave. Entonces, etapas de montaña, creo que la que nos queda es la de Cerler y poquito más. Bueno, son las palabras de un director que estudia y que planifica la carrera, que planifica la vuelta, y por lo tanto no puede hablar sobre el papel de forma gratuita. Además, a los medios y al ejemplo nos remitimos. Hoy victoria tremenda del BH con Álvaro Pino, y la colocación, sobre todo muy importante, el reforzamiento de ese liderato de Laudelino Cubino. Tenemos ahí esperando, yo creo que es mejor que pase el doctor Irigoyen, que estábamos esperando a Marino Lejarreta para que nos contara qué es lo que le ha pasado al doctor, pero sí, coge el micrófono, efectivamente. Como él aparentemente no puede venir, sí que me gustaría que nos contaras y contaras a todos los espectadores de España qué es lo que ha pasado para que un hombre como Marino pues realmente ha podido perder hoy nada menos que 17 minutos. Bueno, se ha caído y tiene un golpe muy fuerte en la muñeca izquierda. La exploración sobre la marcha difícil, le he vendado, hemos tenido que parar. Y le duele mucho, entonces ahora mismo he quedado con él para ir al hotel, hablar con el médico de su equipo también y hacer una radiografía. Así a primera vista y naturalmente en un diagnóstico de urgencia que a lo mejor no se ajusta a la realidad, ¿el doctor Irigoyen piensa que Marino puede tomar salida mañana? Bueno, va a depender mucho del resultado de la radiografía. Igual no es nada, porque aunque el dolor era fuerte, ya sabes que en un momento dado y en la carrera las molestias pueden ser importantes y luego quedarse solamente, por ejemplo, una contusión. Un día tan duro como hoy, solo ha habido que registrar esa nota negativa, la de Marino, ¿o ha habido alguna otra más? Ha habido varias caídas, ha habido una contusión de un colombiano fuerte, un traumatismo craneoencefálico, y luego ha seguido en carrera. Y otras 3 o 4 caídas más con heridas diversas. ¿Un traumatismo craneoencefálico se sigue en carrera? Bueno, ha sido un golpe fuerte, se ha recuperado, hasta como 5 minutos, que al principio quería continuar, y al final lo ha seguido. El doctor Irigoyen, que está acostumbrado a tratar pacientes normales y a tratar pacientes como los de la bicicleta, ¿qué diferencia? Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es un deporte impresionante con unos hombres absolutamente superdotados, entonces no tiene nada que ver con la gente normal. La opinión de un médico que sabe muy bien lo que se trae entre manos. Adelante, compañeros, en línea de meta para dar ya el resumen final de la etapa y el perfil de la jornada de mañana. Vamos ya con la jornada de mañana después de esta dura y difícil de Branillín. Antes, la clasificación de la etapa. Primero Álvaro Pino a una media de 33 kilómetros, 290 metros a la hora. A 1.35 Laudelino Cubino, a 1.36 Ángel Arroyo, con el mismo tiempo Anselmo Fuerte. En cuanto a la clasificación de los sprint especiales, me comunican por orden interna que vamos a ver primero la del premio de la montaña. Álvaro Pino se ha puesto de líder, 56 puntos, Henry Cárdenas segundo con 40, tercero Anselmo Fuerte, y en cuarta posición Francisco Navarro con 22 puntos. Ahora sí vamos a ver ya la de los sprints especiales, con Sinkeli en cabeza, seguido de Manuel Carrera, Francisco Navarro, y la cuarta posición para otro de los hombres del líder, para Roberto Córdoba, con 5 puntos.
En la clasificación de metas volantes también es el irlandés Kelly, el líder, seguido de carrera Miguel Ángel Iglesias y Francisco Navarro. Y ya en la clasificación general, la victoria momentánea para Laudelino Cubino. A 2.12 está Anselmo Fuerte, que se ha situado en segunda posición. Tercero Raimund Ditchen a 2.15 y a 2.18 Sin Kelly. La etapa de mañana se disputará en Oviedo, Oviedo Alto del Naranco, cronoescalada de 6 kilómetros 800 metros, con unos últimos 500 metros con ligeras curvas en subida y un desnivel de 7%. Será mañana en Oviedo esa cronoescalada. Damos paso de nuevo a Ángel María de Pauls. Gracias, compañeros. Apareció la montaña y con ella todos esos elementos que la convierten en una dificultad de dimensiones insospechadas. Es cierto que al salir de León todos pensábamos que los elementos climatológicos iban a desatarse en una mayor medida, dificultando aún más el pedaleo de los corredores sobre un perfil que en sí mismo resultaba ya suficientemente duro. Pero en todo caso, a lo largo de la prueba, con intensidad distinta, hemos vivido lluvia, aguanieve, granizo, nieve y hasta calor. Ese picorcillo agradable del sol cuando aparece entre nube y nube.